Saludos amigos del canal, 65 usuarios en espera. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad de Medellín, Colombia. Amigos del canal, muy agradecido por todos sus comentarios. Cientos de personas de todo el mundo ingresan a este canal no a ver mi cara, sino a leer sus comentarios, que cada día son más interesantes, de más profundidad. ¿Qué está ocurriendo en la guerra de Ucrania y cuáles han sido los últimos cambios? ¿Qué estamos escuchando de parte de los líderes que están presentando sus discursos en las Naciones Unidas y los ministros de Exteriores de la Unión Europea que se reunieron muy temprano en el día de hoy para tomar decisiones sobre el tema del último discurso de Vladimir Putin? Porque, perdonen, Carmen, ¿me puedes ayudar? Perdonen, amigos del canal, esta interrupción. Porque en esta reunión, gracias, van a discutir cuál va a ser la posición que van a adoptar con respecto a esta estrategia nueva que va a implementar Rusia. Días anteriores vimos cómo la Duma de Rusia, esta Cámara Baja, había tomado unas decisiones contundentes con respecto al tema del Código Penal en Rusia, que ha sido modificado. Se han acentuado los castigos para todos los desertores, para todos los que cometan delitos contra la propiedad de las Fuerzas Armadas de Rusia. Pero el hecho muy contundente, más contundente que hemos escuchado en los últimos días, es cómo Rusia pone al mundo occidental, a la OTAN, a Estados Unidos, a la Unión Europea, entre la espada y la pared. ¿Y por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque no solamente Rusia el año pasado, antes del inicio de esta guerra, planteó la negociación, propuso a los Estados Unidos y a la Unión Europea y a la OTAN llegar a un acuerdo para evitar el ingreso de sus tropas a Ucrania. Fue desoído por el presidente de los Estados Unidos, quien le dio orden a Anthony Blinken para que iniciase conversaciones y negociación para el ingreso de Ucrania como país miembro de la OTAN. Hoy en día ya Vladimir Putin está metido en el cuento de este operativo especial. ¿Y qué significa un operativo especial? Que sus fuerzas, las Fuerzas Armadas de la Federación, nunca igualaron en cantidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania y mucho menos días antes, el pasado fin de semana, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania se les adicionaron componentes, contingentes de otros países miembros de la OTAN y de otros mercenarios que venían de diferentes partes del mundo. Tanto fue el incremento de pie de fuerza en Kharkiv que Rusia optó por la decisión de replegar a sus tropas hacia la zona sur, hacia Donetsk, en el territorio de Donbass. Hoy en día ya Vladimir Putin no tiene que dar más explicación sobre qué es lo que está haciendo, porque ya es de conocimiento común a estas alturas todo lo que ocurrió en Donbass desde el año 2014. La firme posición de Vladimir Putin es la protección de todos los rusoparlantes en la zona de Donbass, y eso lo viene diciendo desde el inicio de esta guerra. Ahora, en conjunto con la decisión adoptada por la Cámara Baja y este decreto ya firmado por el presidente y por la Cámara Alta de la Federación Rusa, ya es un paso que se dio y no hay paso atrás. Ya se planteó la movilización parcial, el incremento a 300,000 soldados más, que como lo dice el presidente de Rusia, vienen de las reservas, vienen de componentes de las Fuerzas Armadas, de soldados regulares, soldados profesionales, y por ahora no se ha planteado en Rusia el tema del reclutamiento indiscriminadamente a todos los jóvenes desde los 18 años. A pesar de eso, en Moscú y en otras partes de Rusia, en el día de hoy, han habido protestas. Se habla de más de
de 1.000 personas que han sido detenidas, que van a ser obviamente penalizadas, porque ya una vez que se aprobó este código penal en el legislativo en Rusia, no hay paso atrás en cuanto a que hay una normatividad mientras se desenvuelve esta movilización parcial que a propósito se inició en el día de hoy, 21 de septiembre. El 23 de septiembre de este mismo año se inicia el referéndum en las siguientes regiones del país, como las van a ver ustedes en este mapa. Y a pesar de que unas porciones de este mapa en los últimos días han sido tomadas o están bajo el control de Ucrania, este referéndum no contempla este otro mapa que les voy a mostrar, donde pueden ver ya las posiciones donde están ubicadas las tropas de Ucrania. Este referéndum cubre la totalidad de este mapa que les acabo de mostrar, sin descontar el tema de los territorios que últimamente han sido controlados por las fuerzas de Ucrania. Este ataque en Kharkiv fue un ataque masivo, no solamente por la cantidad tan grande de pie de fuerza, sino de armas de todo tipo. Y a pesar de eso, las fuerzas rusas no se retiraron de Ucrania. Hoy en día hay anuncios en Rusia, en las diferentes ciudades, buscando nuevos miembros para las Fuerzas Armadas. Hoy en día las fuerzas rusas, a pesar de este discurso de Putin y a pesar de estas nuevas leyes en Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia al interior de Ucrania continuaron bombardeando y atacando. Aquí vemos en Bakhmut hubo ataques en el día de hoy, también en Nikolaev, también en Zaporizhia. Y el presidente Biden, en su discurso del día de hoy en las Naciones Unidas, él habla de cómo países que tienen armamento nuclear no lo deberían usar, no lo deberían tener, y que una guerra nuclear nadie la gana. ¿Y por qué los Estados Unidos está armado hasta los dientes con ojivas y armas nucleares? Y a pesar del gran poderío nuclear que tiene los Estados Unidos, Rusia sobrepasa en ojivas nucleares a Estados Unidos en 10 veces. Es que ya el tema de quién o quiénes tienen armas nucleares ya es de conocimiento común desde hace mucho tiempo. Acuérdense en Nagasaki y Hiroshima, que fueron dos lugares en Japón donde realmente no hubo necesidad de usar este tipo de armas. Y Estados Unidos, un país tan democrático en esa época, optó por esta decisión. Y el presidente de Rusia, de igual manera, sabe que esto podría ocurrir otra vez, aún viniendo de países tan democráticos como Alemania, Polonia, Francia, Estados Unidos. Lo que anuncian por los medios de comunicación no es el mismo tipo de información que reciben las centrales de inteligencia de Rusia o de los Estados Unidos. Hay información militar clasificada, hay inclusive comunicación entre bandos enemigos sobre cuyas disertaciones o conversaciones ni los periodistas más despiertos tienen este tipo de información. Por algo se inició esta movilización parcial. Y miren, para una movilización total, primero se hace una movilización parcial y para una movilización parcial, primero se hace un operativo especial. El presidente de Rusia ha seguido una serie de pasos desde los últimos meses del año pasado. El presidente de Rusia ha estado muy atento a ese avance de la OTAN desde el año 1991 y cuando él inició como presidente de Rusia, la OTAN constantemente ha ido avanzando hacia el oriente. Hoy en día, Ursula von der Leyen, Liz Truss del Reino Unido, culpan a Rusia de esta última estrategia, se burlan como lo hace el presidente, el primer ministro Scholz, como lo hace el presidente de Francia, que se burlan de esta nueva estrategia por parte de Rusia. Pero lo que es algo que hay que tomar en serio es que esta posición adoptada por el presidente de Rusia con respecto al resultado del referéndum
es algo que ya no tiene marcha atrás. Una vez que el 27 la noticia salga al mundo, que se vea ese humo blanco de que estos territorios que están bajo control de los rusos, ese referéndum le dio la victoria a Rusia. Ya Zelensky no podrá atacar con armas convencionales o con ningún otro tipo de armas estas regiones porque serán consideradas como territorio de Rusia, como ocurrió en el 2014 en Crimea. Y yo me pregunto si esta es la situación y Estados Unidos no quiere que se usen armas nucleares, ¿por qué entonces continúan enviando armas a Ucrania? ¿Continúan enviando mercenarios si Ucrania no es un país miembro de la OTAN? Porque en esta confrontación entre Rusia y Ucrania, la OTAN está actuando como si Ucrania fuese un país miembro de su organización. Y lo ha advertido no una, sino muchas veces la Federación Rusa con respecto al envío de armas. ¿Saben qué piensa al respecto Borrell y Ursula von der Leyen? Que la respuesta debe ser más sanciones. Eso lo dijo Ursula esta mañana. Que ante esta movilización de casi 300.000 nuevos soldados a Ucrania, que hay que aplicar más sanciones a Rusia, que hay que enviar más armas hasta que llegue un momento en que sea el presidente de Rusia el que tome la decisión de mostrar su músculo, de mostrarle a estos países de la Unión Europea y a la OTAN que él sí puede hacer uso de armas tácticas nucleares. Armas tácticas que no acabarían con una ciudad, pero que sí acabarían con una unidad militar o con una población más pequeña. Armas tácticas que podrían ser enviadas a un punto específico en una de las costas de estos países. Lo que sí pueden estar muy seguros es que si Rusia hace uso de armas tácticas nucleares, no va a ser contra territorio ucraniano, sino contra estos países de donde proviene esta amenaza con este tipo de armas que han estado enviando últimamente. A la espera del discurso de Zelensky, que nos imaginamos que va a solicitar lo mismo que siempre ha solicitado, más armas y más ayuda, reconstrucción, a la espera de cuál va a ser la estrategia de parte de Zelensky y de sus amigos del occidente cuando salgan los resultados del referéndum. Y una vez que salgan los resultados de este referéndum, ahí no hay marcha atrás de que vamos a revisarlos, de que fueron buenas o malas las elecciones, de que fueron robadas las elecciones, de que el Partido Demócrata en los Estados Unidos o el Partido Republicano fueron los que ganaron. Aquí es un único resultado con quienes estén presentes en los días de esta votación. Finalmente, esa frontera de Rusia va a ser movida hacia el occidente. Y la gran pregunta es, una vez que esto ocurra después del referéndum, Zelensky tiene ya unas opciones muy claras. O acepta, o acepta esta nueva posición geográfica marcada por este referéndum, o continúa atacando territorio ya bajo control de los rusos, sometiéndose ante esta amenaza del día de hoy en el discurso de Putin, esta amenaza nuclear en el que él dice que no está fanfarroneando, bluffing en inglés, sino que es una amenaza en serio. Antes del discurso, esta era la propuesta de Ucrania, esta era el plan militar, como lo pueden ver en estos mapas, tratar de atravesar esta frontera geográfica del río Oskil para ingresar a territorio controlado por los rusos, porque la estrategia antes de este discurso de Putin de parte de Ucrania era continuar conquistando todos estos territorios ocupados por Rusia antes y después del inicio de esta guerra en el 24 de febrero. Este era el plan que tenían, pero con toda seguridad este plan militar va a cambiar ahora luego del discurso del presidente de la Federación Rusa y va a cambiar y van a cambiar las reglas de juego y se está presentando ya algo que de pronto pudo haber sido negociado al estilo de Kissinger hace 3, 4 meses,
que nadie quiso escuchar la propuesta de este hombre de negociar, y cómo ahora en las Naciones Unidas, de estos 150 representantes de estos países que están haciendo discursos allá en Nueva York, más de la mitad, sino que la mayoría proponen como solución a esta guerra en Ucrania la de negociar, algo que el presidente Zelensky jamás admitiría. ¿Será acaso Zelensky, este hombre experto en el teatro y en el humor, quien nos va a acercar a la posibilidad de un escalamiento nuclear? ¿Será acaso Úrsula o Borrell o el mismo presidente de los Estados Unidos quien serán los que nos van a llegar a este escalamiento tan peligroso? Amigos del canal, vamos a continuar investigando para presentarles a ustedes en el próximo video de esta noche a las 7:20 algo más sobre lo último que se sepa al respecto de esta guerra. Amigos, muchas gracias. Aprender es ganar. Que la pasen todos muy bien.